En tan solo 4 años, más de 30 mujeres jóvenes desaparecieron misteriosamente en todo Estados Unidos. Todas eran inteligentes, guapas, muchas con el pelo largo partido por la mitad, y todas se convirtieron en víctimas del mismo depredador. Pero este no era un loco cualquiera vagando por callejones oscuros, ni una sombra que acechaba desde la penumbra. Este era un estudiante de derecho, un vecino simpático, un hombre con una sonrisa perfecta, y su nombre era Ted Bundy. El hombre que aparece en esa entrevista es Ted Bundy, un estudiante de derecho brillante, un joven con un futuro prometedor en la política, un hijo dedicado, un vecino amable y también uno de los asesinos en serie más brutales, astutos y sedientos de sangre que haya conocido la historia de Estados Unidos. La pregunta más inquietante que plantea este caso es: ¿de verdad somos capaces de reconocer a un asesino en serie cuando se esconde a plena luz del día entre nosotros? Si se parece a Ted Bundy, probablemente la respuesta sea no. Esta es la verdadera historia de Ted Bundy, el depredador social definitivo. Un hombre que convirtió su encanto, su inteligencia y su apariencia de confianza en sus armas más letales. Secuestró, torturó y asesinó a más de 30 mujeres jóvenes por todo Estados Unidos durante los años 70. La cifra oficial reconocida supera las 30, aunque el FBI estima que podrían ser al menos 36. Y aún así, muchos creen que la cifra real podría ser muchísimo más alta. Incluso hoy, en el año 2025, nuevas técnicas de análisis genético continúan vinculando a Bundy con casos sin resolver y con víctimas que jamás recuperaron su nombre. Este crimen real dejó al descubierto el fracaso del sistema judicial y cambió para siempre la forma en que la policía investiga a los asesinos en serie. Para entender la mente de este monstruo y el sistema que falló al no detenerlo, tenemos que abrir su expediente completo. Y si queréis acompañarnos en este análisis profundo de la psicología criminal, os invitamos a suscribirse al canal Expedientes de Casos y Eventos Históricos sin Resolver y activar la campanita, porque entender el mal es el primer paso para poder combatirlo. Y ahora, para comprender a este asesino, primero tenemos que entender su método, porque la cacería de Ted Bundy no empezó en un callejón oscuro. Empezó a plena luz del día. Un lobo con piel de cordero. Lo más aterrador del método de Ted Bundy no era la violencia, era el engaño. No era como otros asesinos, no acechaba en la oscuridad. Se acercaba a sus víctimas a plena luz del día en lugares públicos, transitados, como parques, playas o campus universitarios. Había desarrollado toda una serie de actuaciones, elaboradas con una precisión escalofriante para manipular la bondad y la empatía humanas. La primera actuación, el hombre herido. Bundy solía aparecer con un brazo en cabestrillo o una pierna supuestamente enyesada. Se acercaba a chicas jóvenes y les pedía ayuda para cargar libros o llevar objetos hasta su coche. Y cuando llegaban cerca de su Volkswagen Beetle amarillo, aparcado en algún lugar apartado de la vista, sacaba una barra de hierro y las golpeaba por sorpresa. La amabilidad de esas chicas se convertía en su sentencia de muerte. La segunda actuación, la figura de autoridad. Bundy también se hacía pasar por policía o incluso por bombero. Les decía que su coche había sido forzado o que corrían algún tipo de peligro y les pedía que le acompañaran a un lugar seguro. La confianza ciega en el uniforme
se transformaba en una trampa mortal. Sus víctimas eran siempre mujeres jóvenes, inteligentes, atractivas y muchas de ellas con el cabello largo partido por la mitad. Un patrón que no era casualidad, sino reflejo de una obsesión psicológica muy profunda. Para entender la brutalidad de Bundy, basta con observar uno de sus primeros crímenes confirmados. Linda Ann Healy, una estudiante de 21 años, desapareció de su habitación en Seattle, Washington, en febrero de 1974. No había señales de entrada forzada, solo una cama arreglada con extraño cuidado y unas pocas manchas de sangre. Bundy había entrado en su cuarto mientras dormía, la atacó en silencio y se la llevó sin que nadie se diera cuenta. A partir de ahí, sus crímenes se volvieron cada vez más frecuentes y descarados. Una oleada de desapariciones de chicas jóvenes comenzó a extenderse desde Washington y Oregon hasta Utah y Colorado. La policía de cada estado investigaba sus propios casos sin resolver, pero en una época anterior al ADN y a las bases de datos compartidas, nadie lograba unir las piezas. Nadie entendía que detrás de todas esas desapariciones estaba el mismo depredador. La gran pregunta siempre fue, ¿por qué? ¿Por qué un hombre que lo tenía todo? Inteligencia, atractivo físico, un futuro brillante en derecho y en política, acabó convirtiéndose en un auténtico monstruo. Analizar la mente de Ted Bundy es adentrarse en la oscuridad más profunda del narcisismo y de la psicopatía. Bundy nació fuera del matrimonio, algo que en los años 40 era visto como un escándalo social. Durante gran parte de su infancia, le hicieron creer que su madre era su hermana y que sus abuelos eran en realidad sus padres. Esa mentira fundacional sembró en él una profunda sensación de rechazo y una rabia silenciosa que nunca desapareció. A pesar de tener un coeficiente intelectual elevado, siempre se sintió inferior, desplazado, como un impostor rodeado de gente mejor. Uno de los eventos clave, que muchos creen que desató su furia contenida, fue su relación con su primera novia, Stephanie Brooks, una joven hermosa, adinerada, que acabó rompiendo con Bundy, porque, según ella, le faltaba ambición. Ese rechazo hirió de muerte su narcisismo. Y muchos analistas sostienen que las mujeres que asesinó después compartían rasgos físicos con Stephanie, que se convirtieron, sin saberlo, en el blanco de una venganza personal. En esencia, Bundy era un psicópata de manual, incapaz de empatía. El sufrimiento ajeno no significaba absolutamente nada para él. No veía a sus víctimas como personas, sino como objetos. Objetos que podía usar para satisfacer sus fantasías enfermizas de poder absoluto y de control total. En las grabaciones de sus confesiones, hechas años después por el periodista Stephen Michaud, Bundy reveló un detalle escalofriante. Hablando de sus víctimas, llegó a decir lo siguiente: «Siento que las poseo para siempre». Para él, matar no era el final, era el acto definitivo de posesión. Su encanto, su inteligencia, no eran más que una máscara perfectamente diseñada. Una máscara construida para ocultar al monstruo que llevaba dentro. La investigación se enfrentó a enormes dificultades, porque Ted Bundy no paraba de moverse entre distintos estados. Pero poco a poco, la policía empezó a notar un patrón. Un coche, un Volkswagen amarillo, aparecía una y otra vez cerca de las escenas de las desapariciones. El punto de inflexión llegó en noviembre de 1974. Una joven llamada Carol Darronch logró sobrevivir a un intento de secuestro en Utah. Bundy se hizo pasar por policía e intentó esposarla, pero Carol luchó con todas sus fuerzas y consiguió escapar. Su testimonio y la identificación que hizo de Bundy se convirtieron en la primera prueba sólida en su contra. Finalmente, Ted Bundy fue arrestado en agosto de 1975. Fue declarado culpable de secuestro y condenado a prisión en Utah. Todo parecía indicar que el caso había llegado a su fin, pero para Ted Bundy, aquello no era el final. Era solo una pausa, porque lo que vino después fueron dos fugas que parecen sacadas de una película. La primera fue en 1977, mientras se le juzgaba por un asesinato en Aspen, Colorado.
pidió permiso para acceder a la biblioteca del juzgado, ya que iba a defenderse a sí mismo. Y cuando nadie le vigilaba de cerca, saltó por una ventana del segundo piso y se esfumó en las montañas. 6 días después fue capturado de nuevo, pero no tardó en intentarlo otra vez. En diciembre del mismo año, mientras estaba encerrado en la cárcel de Glenwood Springs, puso en marcha un plan aún más atrevido. Perdió más de 15 kilos comiendo casi solo queso para poder pasar por espacios estrechos. Con una sierra escondida dentro de un libro de derecho, fue cortando un pequeño agujero en el techo de su celda, y la noche de la fuga, trepó por ese agujero, reptó por los conductos de ventilación, entró en la oficina de un guardia y se puso ropa de calle. Después, simplemente salió por la puerta principal de la cárcel como si fuera uno más. Esta vez sí logró escapar y puso rumbo a Florida. Y allí cometería su masacre más brutal y aterradora. En enero de 1978, Ted Bundy irrumpió en la casa de la hermandad femenina Chi Omega en la Universidad Estatal de Florida. En solo 15 minutos, atacó brutalmente a 4 estudiantes y asesinó a 2 de ellas. La prueba clave en ese caso fue una marca de mordida que dejó en el cuerpo de una de las víctimas, Lisa Levy. Semanas después, secuestró y mató a su última víctima conocida, una niña de tan solo 12 años llamada Kimberly Leach. Y finalmente, en febrero de ese mismo año, Bundy fue arrestado de una forma casi ridícula. Su juicio en Florida se convirtió en un auténtico espectáculo mediático. Fue uno de los primeros juicios retransmitidos en directo a nivel nacional, por televisión en Estados Unidos. Y fiel a su narcisismo, Bundy decidió representarse a sí mismo. Transformó la sala del tribunal en su escenario personal. Se mostró encantador, persuasivo, desafiante con los fiscales en todo momento. Incluso llegó a pedirle matrimonio a su novia, Carol Ann Boone, en plena audiencia, y ella aceptó. Pero las pruebas, sobre todo la mordida, eran irrefutables. Ted Bundy fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte en la silla eléctrica. En los últimos días antes de su ejecución en 1989, Ted Bundy finalmente decidió confesar. Relató con todo detalle sus crímenes a investigadores como Stephen Maishout y Hugh Ainsworth. Reconoció haber asesinado a más de 30 personas en 7 estados distintos. Pero muchos expertos creen que la cifra real es mucho más alta. Tenía una memoria casi sobrenatural. Era capaz de recordar cada detalle de asesinatos cometidos muchos años atrás. Sus confesiones ayudaron a cerrar numerosos casos de desapariciones. Pero también abrieron nuevas incógnitas sobre víctimas que él jamás quiso admitir. Y es aquí donde la historia de Ted Bundy conecta con el presente. Porque incluso hoy, décadas después de su muerte, su legado de muerte sigue dejando huellas. En el año 2024, gracias al avance de las técnicas de ADN y a la genealogía forense, los investigadores lograron un descubrimiento impactante. Pudieron vincular el perfil genético de Bundy con un caso sin resolver del año 1961, en Idaho. La víctima, Anne-Marie Bohr, una niña de tan solo 8 años que desapareció de su casa sin dejar rastro. Ese crimen ocurrió cuando Bundy tenía apenas 14 años y desde hace mucho tiempo se sospechaba que Anne-Marie podría haber sido su primera víctima. Y en 2025, los forenses aún siguen rastreando los fantasmas de Ted Bundy. Utilizan ADN para devolver el nombre a víctimas que durante décadas permanecieron sin identidad. La cifra real de personas que murieron a manos de Ted Bundy probablemente nunca se conocerá del todo. Y ese es el fragmento sin resolver de este caso, el lado más oscuro del expediente Bundy. El caso de Ted Bundy dejó una lección profunda y escalofriante para toda la sociedad. Nos enseñó que el mal no siempre lleva una cara monstruosa. A veces, el mal sonríe con encanto, habla con voz suave y piensa con una inteligencia afilada. Ted Bundy supo explotar uno de los instintos más nobles del ser humano, la compasión y el deseo de ayudar a los demás.
convirtió la bondad en un arma contra quienes intentaban hacer el bien. Su historia también dejó al descubierto fallos letales en el sistema de justicia de los años 70. La falta de coordinación entre cuerpos policiales de distintos estados permitió que un asesino en serie como Bundy se moviera con libertad durante años sin que nadie le detuviera. A raíz de esos errores, el FBI desarrolló bases de datos nacionales, como BCAP, para poder seguir la pista a crímenes similares en todo el país. La historia de Ted Bundy es una advertencia eterna, una advertencia sobre los lobos que se visten con piel de cordero, y un recordatorio de que aprender a ver detrás de las máscaras es una habilidad vital para sobrevivir. Todavía quedan muchos expedientes por abrir, muchas historias por contar, muchas mentes criminales que siguen desafiando todo lo que creemos entender. ¿Queréis que abramos alguno de esos casos en el próximo vídeo? Dejad vuestras sugerencias en los comentarios. Gracias por acompañarnos una vez más, porque la verdad, a veces, es más aterradora que la ficción.